¿Cómo fue escrita la Biblia y cuál es la veracidad de la Biblia? Estas son las dos preguntas que trataremos de responder el día de hoy. Gran parte de la subutilización de este precioso libro, de este sobrenatural libro, viene dado por el desconocimiento de cómo está estructurado, cómo fue redactada y sobre todo cuál es el poder que tiene en la información que integra. Entonces esta lección gira en torno a ese propósito, a tratar de orientar nuestra atención a conocer el poder real de la Biblia y saber sobre todo cómo usarla. Esta enseñanza forma parte del curso Luz de la Biblia dentro del Bachillerato Superior en Teología. Vamos a empezar por la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo fue escrita la Biblia? Aunque hay mucha información que podemos topar aquí al tratar de contestarla, voy a presentar algunos datos importantes que tienen que ver y que debemos nosotros como personas interesadas en extraer información de liderazgo, de enseñanza, de familia, de economía, de administración, de educación, cualquier tipo de información que queramos nosotros extraer de la palabra de Dios o de la Biblia, pues debemos nosotros conocer primero cuál es su estructura básica y cómo fue generada a lo largo del tiempo. Algunos datos importantes en cuanto a el número de autores, por ejemplo, son alrededor de 40 autores. El tiempo aproximado en que fue escrita la Biblia, alrededor de 1500 años. La Biblia tiene dentro de su estructura original tres idiomas en los cuales fue redactada, fue inspirada. El primero de ellos, el hebreo. La gran parte del Antiguo Testamento se encuentra en los manuscritos originales en hebreo. El Nuevo Testamento prevalece el griego, sí, pero también hay ciertas porciones, ciertos libros que contienen el arameo como parte de sus escritos originales. Esto específicamente en Daniel y en Esdras son dos libros que contienen este tipo de soporte en este idioma. Entonces, tres idiomas, 40 autores aproximadamente, 1500 años, el tiempo aproximado en que Dios permitió que fuera estructurado. Hablamos de 1500 años porque los primeros libros, el Pentateuco, Génesis, Levítico, Número y Deuteronomio, aproximadamente se data de 1400 años antes de Cristo. Y los últimos libros vinculados ya con el Nuevo Testamento en el siglo I, en el año 100 después de Cristo. Entonces ese es el periodo aproximado. Dentro de esos 40 autores aproximados que fueron utilizados para la redacción de este libro, de la Biblia, no hay un modelo, un perfil único, ¿no? Se encuentran pastores, se encuentran reyes como David, como Salomón, pescadores como los discípulos de Cristo en su gran mayoría. Todos ellos, pues, la única relación común en todos ellos es que buscaron ser fieles al mensaje que recibieron. Muchos de ellos recibieron el mensaje en forma audible, otros a través de ciertas circunstancias que las estaremos estudiando en este módulo, pero todos ellos plasmaron la verdad bíblica. Muchas veces fue una verdad motivante, otras veces fue una verdad que confrontaba y que ponía su propia vida en riesgo, pero al final ellos confiaron en que el mensaje que le dio Dios de una u otra manera fue dado para ser comunicado y ellos lo registraron. Algunos otros datos elementales vinculados con su estructura o con su redacción tienen que ver con que muchos de los libros no fueron escritos en un solo lugar geográfico, ¿no? Se registran libros escritos en Europa, en Asia y en África, es decir, 3 continentes fueron los que están vinculados al origen de la escritura bíblica, de la redacción bíblica. Toda esta estructura es importante conocerla porque muchas, como decía al inicio, muchos de nosotros
quizás no nos acercamos a la palabra de Dios pensando que es un libro como cualquier otro libro, pero no. Hay una, hay una data, hay un proceso mediante el cual este libro fue estructurado con datos importantes. Obviamente aquí viene ya los aspectos comunes que suelen ser ya de accesibilidad a todos, ¿no? El tema de que hay dos partes importantes, el Antiguo y el Nuevo Testamento, el tema del número de libros que lo componen, estamos hablando de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. De estos 36 libros, hay incluso subclasificaciones que permiten ser agrupados por cierto ámbito, por cierto tema que manejan, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento los 5 primeros libros son conocidos normalmente como el Pentateuco. Luego aparecen una serie de libros históricos que empiezan en Josué y terminan en Esther. Los libros de poesía, que quizás son los libros más conocidos y que pueden ser utilizados fácilmente en todo nivel familiar. Hablamos de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de Cantares. Entonces cada cierto grupo de libros tiene un tema particular, una forma de agrupación particular, un criterio, y pueden ser también estudiados desde esa perspectiva. Pero al contestar esta primera pregunta que habíamos planteado dentro del proceso bíblico, pues nos queda resumir que es un libro maravilloso que fue escrito alrededor de 1500 años. Es un libro que fue escrito en 3 continentes, sus cartas, sus libros, la información se originó con personas que vivieron en 3 continentes, 3 idiomas, aproximadamente 40 autores con diferentes temáticas, pero lo sorprendente es que todo el mensaje está unificado, ¿no? Todo el mensaje se orienta hacia una solamente, la mente de Dios, y eso es verificable, eso puede ser analizado y ha sido ya estudiado por diferentes perspectivas antropológicas, sociológicas, ambientales, científicas, y esto ya nos está llevando a la siguiente pregunta, ¿no? El tema de qué tan veraz es justamente esa información que permanece en la Biblia. ¿Cómo podemos confiar de que esa información no está ya desactualizada, no está ya atemporal a nuestras necesidades sociales, personales, familiares, laborales? Pues bueno, esa es una gran pregunta también que debe ser satisfecha dentro del proceso de acercarse al estudio bíblico, al poder utilizar la Biblia como una fuente de información útil y confiable en cualquier ámbito, no solamente en el liderazgo, sino en cualquier ámbito. Hay algunas perspectivas que quiero topar en este asunto y que la lección 2b particularmente nos lleva, ¿no? Vamos a resumirla principalmente. Por ejemplo, la primera es la exactitud de los textos. Lo que tenemos nosotros es un libro que no ha cambiado desde que fue completado, no ha cambiado. Incluso en el Antiguo Testamento existe suficiente evidencia, suficientes copias originales, y hay actualmente mucha información y accesibilidad a poder verificar la exactitud del texto bíblico. Esa exactitud no solamente tiene un nivel alto en cronología, sino también en varios ámbitos, tanto así que incluso podemos ver su exactitud desde datos científicos que se describen dentro de esos 66 libros que mencionábamos hace un momento, ¿no? Por citar algunos ejemplos que ustedes lo pueden verificar, cuando van a Hot 26.7 aparece la expresión en la Reina Valera, la tierra colgada sobre nada, o Dios cuelga la tierra sobre nada. Entonces esto apunta justamente a una percepción de cómo está la tierra suspendida en el espacio. Ahora usted dice, bueno, eso cualquiera lo sabe. El punto es que el libro de Job es uno de los libros más antiguos y su data aproximada debe estar cercano al Pentateuco, en los 1400 años antes de Cristo, cuando la percepción científica era muy elemental o al menos no se podía verificar este dato. El tema de la redondez de la tierra, por ejemplo, en Isaías 40:22, que se menciona claramente. La imposibilidad de contar las estrellas, descrita en Jeremías 33:22,
y eso actualmente quizás nadie refuta eso, pero hubo un tiempo donde muchos pensadores griegos incluso tenían la intención de darle un número limitado a las estrellas. Eh, en la parte de la biología, por ejemplo, el ciclo del agua, que es algo tan común ahora, usted puede verificarlo al combinar Eclesiastés 1:7 y el capítulo 36 de Job en sus versículos 27 y 28. ¿Qué más? El tema de las leyes de la genética vinculadas con las leyes de Mendel en Génesis capítulo 1, pues se verifica totalmente esto, ¿no? Y así podemos ir indagando aspectos vinculados con salubridad, aspectos vinculados con liderazgo social, aspectos vinculados con salubridad. En toda esta situación, la Biblia muestra ser un libro que tiene una actitud científica en ciertas expresiones, tiene una exactitud cronológica y también tiene una exactitud o una unidad, que sería otra de las características en cuanto al mensaje que presenta, sobre todo desde su parte moral. Ustedes ven que en Génesis 2, por ejemplo, aparece lo que Dios muestra en cuanto a la familia y el matrimonio, los últimos 2 versículos de Génesis. Y esos mismos versículos aparecen citados por Jesucristo en Mateo 19, por ejemplo. La moral se mantiene. Los mandamientos que están en Éxodo 20 y en Deuteronomio siguen desarrollándose a lo largo del Nuevo Testamento, combinándose y aplicándose en formas más específicas o diferenciándose en formas más específicas. De todas esta exactitud y esta unidad muestran, ejemplifican lo importante que es este libro en cuanto a la información que mantiene. Pero más allá de esto, yéndonos ya un poco a la parte pastoral, a la parte de consejería, de administración, en psicología, en la emocionalidad y en ciertos aspectos, los relatos bíblicos tienen una estructura y un propósito declarado por la propia palabra como de administración, como de desarrollo humano, desde el sentido espiritual. Entonces, la Biblia no esconde, por ejemplo, los errores de David dentro de su proceso de liderazgo. La Biblia no esconde los errores que tuvo Noé cuando él quedó solo con su familia luego del diluvio. Y esa transparencia que hay en cuanto a lo que pasó allí permiten dar también una confianza en cuanto a lo que se escribió. De esa manera se escribió justamente con un propósito de administración, con un propósito para poder entender las cosas que nosotros estamos llamados a conocer. Es decir, cuando leemos esa historia, nosotros podemos aprender de los errores de otros y eso permite que yo no los cometa de alguna manera, o sea, aprenda de los errores de otra persona, de otras situaciones. Entonces, la honestidad de los relatos, tanto en el parte positivo como negativo, permite que la Biblia pueda ser un libro utilizado en la edificación del carácter, en la edificación de problemáticas psicoemocionales, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un buen punto para poder analizar su veracidad. Las enseñanzas de Cristo, sobre todo, constituyen una forma confiable porque vemos el desarrollo de Cristo en la utilización sobre todo del Antiguo Testamento y de las verdades básicas, de una forma tal que Cristo mismo usa la Escritura como un mecanismo para interpretar correctamente necesidades humanas. El Sermón del Monte, por ejemplo, que empieza en Mateo 5 al 7, tiene muchas enseñanzas que le dan el verdadero sentido espiritual y práctico y universal ahora de lo que Dios ya había mostrado en el Antiguo Testamento y que por diferentes situaciones no fueron entendidas en su cabalidad. Entonces Cristo utilizó las Escrituras de tal forma que mostró que tenían un valor para Él y consecuentemente tienen un valor para todos los que profesan la fe en Cristo. Entonces, esa es quizás una de las pruebas más importantes, ¿no? Y por supuesto el testimonio de millones de personas que han acercado su mirada, su mente, a entender la verdad bíblica y que han recibido una transformación en su mentalidad, desde su parte personal, familiar, personas que han visto salida en adicciones cuando han entendido el proceso que Dios quiere
de libertad para sus vidas, personas que han arreglado su matrimonio cuando ven el modelo de matrimonio bíblico que Dios presenta, personas que han conocido cómo llevar su paternidad cuando entienden lo que Dios quiere como padres en su rol, en su tiempo, etcétera, etcétera. O sea, hay millones de testimonios que dan fe de que el mensaje bíblico correctamente interpretado, correctamente escudriñado, tiene una forma de aplicarlo muy, muy poderosa, muy terapéutica en todo sentido. Entonces, esa es la lección del día de hoy. La Biblia es confiable desde muchos puntos de vista. La Biblia fue estructurada mediante un proceso evidenciable y sobre todo la información que contiene nos permite ministrar muchas necesidades humanas en muchos sentidos de manera universal. Termino este pasaje o este taller vinculando una expresión de Romanos 15:4, justamente orientada a valorar la enseñanza bíblica, ¿no? Dice Pablo en este versículo: todo lo escrito en el pasado se hizo nuestra enseñanza para darnos paciencia y consuelo y para mantener viva nuestra esperanza. ¿Sí? Pablo nos invita aquí en Romanos a poder poner atención en la enseñanza bíblica, justamente para encontrar consuelo, paciencia y esperanza en este sentido.